En 1932, el alto mando japonés no respondió a las violaciones cometidas por sus tropas con castigos, sino con planificación militar. En lugar de prevenir, organizaron. Y en lugar de condenar, estructuraron un sistema masivo de esclavitud sexual bajo supervisión estatal. Así nacieron las estaciones de confort, un dispositivo logístico tan calculado como cualquier otro elemento del aparato de guerra imperial. Miles de mujeres fueron capturadas, rotadas, examinadas y explotadas con precisión burocrática. Coreanas, chinas, filipinas e indonesias fueron seleccionadas según edad, docilidad y resistencia física. Transportadas por rutas militares, sometidas a control médico constante y usadas como herramientas de disciplina, moral y prevención sanitaria para las tropas. ¿Cómo pudo ocultarse un sistema de esta magnitud? ¿Por qué nunca se procesó a los diseñadores de esta maquinaria? ¿Y cómo Japón logró borrar durante décadas casi toda evidencia oficial de esta política estatal de esclavitud sexual? Política sexual, ¿cómo nació el sistema de confort japonés? En octubre de 1931, los informes de la Kempeitai comenzaron a llegar al alto mando japonés con una preocupación creciente. Las tropas de ocupación en Manchuria perpetraban violaciones masivas contra mujeres civiles, creando un problema que trascendía la disciplina militar inmediata. Los archivos del cuartel general del Ejército de Guarnición de Manchuria registraban más de 200 casos documentados entre octubre y diciembre de ese año, cifra que alarmaba no por consideraciones humanitarias, sino por sus implicaciones operativas. El territorio manchú, transformado en el estado títere de Manchukuo, se había convertido en laboratorio para las nuevas políticas de guerra total del imperio. Los estrategas militares detectaron que estos incidentes erosionaban tres pilares fundamentales de la ocupación efectiva: la disciplina interna del ejército, la estabilidad sanitaria de las tropas y la moral necesaria para sostener campañas prolongadas. La primera amenaza era disciplinaria. Las violaciones representaban actos de insubordinación que debilitaban la estructura jerárquica militar. Los comandantes locales reportaban dificultades crecientes para mantener el orden entre soldados que actuaban sin autorización, comprometiendo la efectividad operativa de unidades enteras. La segunda preocupación era médica. Entre 1931 y 1933, los hospitales de campaña en Manchuria registraron más de 40.000 casos de sífilis, gonorrea y chancro entre las tropas, traduciendo el tiempo de baja médica en vulnerabilidad táctica peligrosa. La tercera amenaza era psicológica. El ejército imperial planeaba ocupaciones que podrían extenderse durante décadas, requiriendo mecanismos para prevenir el colapso emocional de soldados sometidos a tensión constante en territorio hostil. Los epidemiólogos militares advertían que la combinación de violencia sexual descontrolada, enfermedades venéreas y deterioro de la moral podría comprometer gravemente la capacidad de Japón para mantener control efectivo sobre sus conquistas. La respuesta del alto mando fue revolucionaria en su cinismo calculado. En lugar de simplemente castigar los actos individuales de violencia sexual, los estrategas militares decidieron institucionalizar y regular la actividad sexual de las tropas mediante la creación de instalaciones especializadas. El primer experimento práctico se implementó en Shanghái durante el conflicto armado que siguió al incidente del 28 de enero de 1932. Este escenario urbano densamente poblado presentaba riesgos particulares: la proximidad de población civil china, la presencia de observadores internacionales y la necesidad de mantener una imagen de disciplina militar ante el mundo. El cuartel general de las fuerzas expedicionarias ordenó establecer instalaciones sexuales autorizadas y controladas, operadas por civiles bajo supervisión directa de la policía militar. El diseño inicial del sistema en Shanghái incluía elementos que se convertirían en estándares del modelo: registro obligatorio de las mujeres, inspecciones médicas regulares supervisadas por personal militar, libretas sanitarias que documentaban el estado de salud y un sistema de fichas que los soldados recibían para acceder a los servicios según turnos programados. Esta organización logística perseguía objetivos múltiples y específicos: evitar aglomeraciones que pudieran derivar en conflictos entre soldados, mantener un registro detallado de quién utilizaba las instalaciones, establecer
controles sanitarios que redujeran el riesgo de contagio y crear un mecanismo de recompensa que pudiera utilizarse para motivar el comportamiento deseado entre las tropas. Los resultados del experimento de Shanghái fueron evaluados meticulosamente por el alto mando. Los reportes de los comandantes destacaban una reducción significativa en los conflictos disciplinarios relacionados con comportamiento sexual y una disminución notable en los casos de enfermedades de transmisión sexual registrados en los hospitales de campaña. Igualmente importante fue el impacto psicológico reportado. Los soldados mostraban mayor estabilidad emocional y menor incidencia de comportamientos erráticos o deserción. Este aparente éxito llevó a la estandarización inmediata del modelo y su expansión a otras ciudades estratégicas. Durante 1933 se establecieron instalaciones similares en Dalian, Qingdao, Nankín y posteriormente Pekín. Cada nueva estación incorporaba refinamientos basados en la experiencia acumulada, mejores sistemas de registro, protocolos médicos más rigurosos y estructuras físicas diseñadas específicamente para maximizar la eficiencia operativa. La transformación de una medida táctica localizada en una política militar nacional ocurrió formalmente en 1934, cuando el Ministerio del Ejército emitió una serie de circulares que establecían estándares mínimos obligatorios para todas las estaciones de confort. Estos documentos, que llevaban la firma del general Hajime Sugiyama, futuro ministro de guerra, especificaban desde aspectos arquitectónicos básicos hasta protocolos médicos detallados, número mínimo de camas por instalación, características de ventilación y sanitarios, tipos de medicamentos profilácticos que debían estar disponibles, frecuencia de inspecciones médicas y procedimientos para el registro y rotación de personal femenino. La institucionalización definitiva del sistema quedó consolidada cuando el Estado Mayor del Ejército incorporó formalmente las estaciones de confort en los planes logísticos estándar para operaciones de despliegue. A partir de 1935, cada regimiento debía contar con acceso garantizado a al menos una instalación operativa dentro de su zona de acción, tratando estos servicios como componente esencial del apoyo logístico, comparable al suministro de alimentos, municiones o atención médica. La Guía de Operaciones para Campañas Prolongadas, documento interno clasificado en 1936, incluía referencias explícitas a las estaciones de confort como dispositivos de control psicológico indirecto y mantenimiento de capacidad operativa del personal. La guía establecía que la existencia de puntos de relajación y mantenimiento físico del soldado garantiza una disciplina constante y reduce el desgaste operativo en entornos hostiles prolongados. El sistema también cumplía una función propagandística interna crucial. Los informes del Ministerio de Propaganda de 1936 y 1937 describían la existencia de estas instalaciones como evidencia tangible de la preocupación del alto mando por el bienestar integral del soldado raso, reforzando la imagen de modernidad, disciplina y planificación científica que el ejército imperial quería proyectar tanto hacia sus propias tropas como hacia la sociedad japonesa en general. Los reglamentos financieros establecidos en 1935 asignaron presupuestos específicos para la manutención, inspección médica y rotación de mujeres, creando partidas presupuestarias permanentes dentro del sistema fiscal militar. Esta institucionalización incluyó la creación de cargos burocráticos específicos encargados del bienestar sexual y sanitario del soldado en zonas de guerra, posiciones que se integraron formalmente en la estructura administrativa del ejército imperial. Para 1937, cuando comenzó la guerra total con China, el sistema había completado su evolución desde una solución improvisada en Shanghái hasta convertirse en una política nacional integral respaldada por reglamentos específicos, presupuestos asignados, estructuras administrativas permanentes y doctrinas militares que lo consideraban componente esencial de la guerra moderna. El sistema de mujeres de confort había nacido como instrumento calculado de guerra total del Imperio japonés, diseñado para sostener ocupaciones prolongadas mediante el control sistemático de la sexualidad militar. Burdeles militares, la red oculta del ejército imperial.
La eficiencia operativa del sistema de mujeres de confort radicaba en su organización militar rigurosa, que transformó la explotación sexual en una operación logística comparable en complejidad y meticulosidad a cualquier otra función de apoyo del ejército imperial. Esta estructura no surgió espontáneamente del caos bélico, sino que fue diseñada deliberadamente con la misma precisión técnica que se aplicaba al suministro de armamento, provisiones alimentarias o servicios médicos de campaña. El sistema operaba mediante 4 categorías principales de instalaciones, cada una adaptada a necesidades operativas específicas y condiciones variables del teatro de guerra. Las estaciones fijas en zonas de ocupación se establecían en ciudades de importancia estratégica como Nankín, Seúl, Dalian, Saigón, Rabaul y Batavia. Estas instalaciones permanentes contaban con infraestructura edilicia sólida, habitaciones individuales equipadas según estándares militares, áreas médicas especializadas con instrumental quirúrgico básico y espacios administrativos para el personal de supervisión. Su gestión era responsabilidad directa de los departamentos logísticos militares, con personal administrativo formalmente integrado a la estructura organizacional del ejército. Las estaciones móviles de combate representaban la adaptación del sistema a las condiciones dinámicas del frente de batalla. Montadas en proximidad inmediata a las líneas de combate, estas instalaciones operaban en carpas militares reforzadas, barracas portátiles construidas con materiales prefabricados o camiones especialmente adaptados con compartimentos internos. Estas unidades se desplazaban junto con las tropas de combate, siguiendo el avance de las operaciones militares, y funcionaban con rotaciones aceleradas para maximizar su utilización durante los periodos limitados de disponibilidad. Su mantenimiento y transporte estaba a cargo de las unidades de intendencia, que las trataban como equipamiento militar especializado, sujeto a los mismos protocolos de cuidado y movilización que otros recursos críticos. Los puntos temporales de tránsito se establecían durante las campañas de ocupación o en rutas de desplazamiento militar de alta intensidad. Ubicados estratégicamente en estaciones ferroviarias, instalaciones portuarias o cruces de carreteras principales, estos puntos operaban durante periodos que podían variar desde unos pocos días hasta varias semanas, dependiendo del flujo de tropas en la zona y la duración de las operaciones militares específicas. Su instalación requería coordinación logística compleja para sincronizar la disponibilidad de personal femenino con los horarios de tránsito de las unidades militares. Las instalaciones mixtas o de reposición combinaban múltiples funciones en un concepto integrado de recuperación militar: descanso físico, atención médica especializada y servicios sexuales programados para soldados que regresaban del frente de batalla. Estas estaciones, normalmente ubicadas en zonas de retaguardia segura como Corea o Formosa, operaban como centros de recuperación integral donde los soldados podían restablecer tanto su condición física como su estado psicológico antes de ser reasignados a nuevas operaciones de combate. Cada tipo de instalación contaba con manuales de funcionamiento específicos emitidos por la Sección de Moral Militar del Estado Mayor, documentos que detallaban desde la estructura física requerida hasta los protocolos más minuciosos de interacción entre personal militar y mujeres. La estandarización era tan completa que un oficial podía ser transferido de una estación en territorio chino continental a otra en las Filipinas y encontrar procedimientos prácticamente idénticos. Mismos formularios administrativos, mismos horarios operativos, mismas métricas de evaluación de rendimiento. El funcionamiento diario de las estaciones seguía horarios militares estrictos que regulaban cada aspecto de la actividad. Las mujeres eran clasificadas según criterios estrictamente operativos que incluían edad, estado de salud física, experiencia previa en el sistema y evaluaciones de docilidad o resistencia potencial. Esta información se registraba meticulosamente en fichas individuales que incluían fotografías de identificación, datos médicos completos, historial de servicios prestados, evaluaciones periódicas de rendimiento y anotaciones sobre comportamiento y actitud hacia el personal de supervisión. Los horarios de atención variaban según el tamaño de la guarnición militar asignada a cada zona, pero típicamente las estaciones operaban desde las 9 de la mañana hasta altas horas de la noche, con períodos de descanso limitados para las mujeres que coincidían con los horarios de comida del personal militar.
Durante las operaciones de combate activo, estos horarios se extendían frecuentemente para acomodar la demanda incrementada de soldados que accedían a los servicios antes de partir hacia misiones peligrosas. Los soldados accedían al sistema mediante fichas numeradas que documentaban su identidad completa, rango militar, unidad de pertenencia, hora de inicio y duración del servicio solicitado. Estas fichas eran recolectadas diariamente por el personal administrativo y auditadas mensualmente por inspectores militares especializados que evaluaban múltiples aspectos operativos: número total de servicios realizados por período, duración promedio de cada encuentro, distribución de la demanda según rangos militares, solicitudes de atención médica relacionadas y tasa de utilización de métodos preventivos distribuidos por el sistema. El control sanitario constituía un elemento central y sofisticado del sistema operativo. Las mujeres eran sometidas a inspecciones ginecológicas obligatorias cada 3 a 5 días, procedimientos supervisados por médicos militares que registraban meticulosamente los resultados en tarjetas sanitarias individuales. Estas tarjetas incluían información detallada sobre el estado de salud general, presencia o ausencia de infecciones, tratamientos aplicados, respuesta a medicamentos y proyecciones sobre capacidad operativa futura. La detección de cualquier infección provocaba el aislamiento inmediato de la mujer afectada y su sustitución por otra enviada desde los centros de reposición, garantizando la continuidad operativa del sistema mientras se minimizaban los riesgos sanitarios para las tropas. Los médicos militares asignados a las estaciones no eran personal auxiliar o temporal, sino componentes integrales y permanentes del sistema operativo. En las estaciones fijas, cada instalación contaba con al menos un médico de guarnición con formación específica en medicina tropical y enfermedades venéreas, personal de enfermería entrenado en procedimientos ginecológicos básicos y acceso garantizado a un botiquín militar estandarizado que incluía instrumental quirúrgico menor, medicamentos antibióticos, materiales de sutura y suministros para tratamiento de infecciones sexualmente transmisibles. Los informes médicos generados por este personal se integraban automáticamente al archivo logístico mensual de cada regimiento, tratando la salud y capacidad operativa de las mujeres como un aspecto más del mantenimiento de recursos militares especializados. Estos reportes incluían estadísticas de morbilidad, eficacia de tratamientos aplicados, proyecciones de disponibilidad de personal y recomendaciones para optimización de protocolos sanitarios. La distribución de preservativos formaba parte integral del sistema de suministros militares regulares, gestionada por las mismas unidades de intendencia responsables del abastecimiento de uniformes, alimentos y medicamentos. Cada estación recibía entre 1.200 y 2.000 preservativos semanalmente durante operaciones normales, cantidad que se incrementaba significativamente durante campañas activas o periodos de alta demanda. La entrega se documentaba mediante formularios oficiales sellados por el personal de intendencia y su distribución era supervisada directamente por el personal médico como parte de las medidas preventivas estándar. Cuando las líneas de suministro comenzaron a colapsar debido a los ataques sistemáticos de submarinos estadounidenses contra la marina mercante japonesa, el sistema implementó protocolos de emergencia que incluían la reutilización de preservativos después de lavado y desinfección, procedimiento que continuaba hasta el deterioro completo del material. Esta adaptación a condiciones de escasez demuestra la prioridad que el sistema mantenía incluso bajo presión militar extrema. El transporte de mujeres entre estaciones funcionaba como cualquier otra operación logística militar compleja, gestionada por la División Logística del Ejército mediante rutas ferroviarias y navales específicamente designadas para estos traslados. Los trenes militares utilizados incluían vagones adaptados con compartimentos para transporte colectivo, sistemas de ventilación modificados e instalaciones sanitarias básicas. Las mujeres viajaban acompañadas por guardias militares armados y personal médico responsable de mantener su condición física durante trayectos que podían extenderse por varios días. Las rutas marítimas conectaban los principales centros de operaciones desde Seúl hasta Rangún, utilizando embarcaciones civiles requisadas y puestas bajo control militar directo. Estas embarcaciones eran escoltadas por destructores en zonas de guerra activa y sus itinerarios se coordinaban con los movimientos generales de tropas y suministros para maximizar la eficiencia del transporte.
Los registros de embarque incluían información exhaustiva: número exacto de mujeres transportadas, destino final específico, fecha y hora de salida, personal de escolta asignado con nombres y rangos, estado de salud certificado por médicos militares, e inventario de suministros médicos y alimentarios para el viaje. Estos documentos se cruzaban automáticamente con los registros médicos en el punto de destino para garantizar la trazabilidad completa del sistema y facilitar la integración inmediata del personal transportado en las operaciones locales. La estructura financiera del sistema convertía cada estación en una unidad fiscal independiente con ingresos propios, pero sujeta a auditorías regulares y rigurosas por parte de oficiales especializados del ejército. El dinero pagado por los soldados no se transfería directamente a las mujeres, sino que era recolectado sistemáticamente por el oficial a cargo y registrado en libros contables oficiales que seguían los mismos protocolos utilizados para cualquier otra actividad generadora de ingresos del aparato militar. Los precios estaban estandarizados regionalmente según tablas oficiales que diferenciaban tarifas por rango del usuario, duración del servicio y tipo de instalación. Un sistema de tarifas documentado de 1938 establecía precios expresados en sen y yenes: 1 yen por 30 minutos de servicio básico, 1,5 yen por servicio extendido de 1 hora y hasta 3 yenes por servicios privados exclusivos para oficiales de alto rango. La facturación incluía todos los gastos operativos: suministros médicos, alimentación de las mujeres, costos de alojamiento, transporte y gastos administrativos del personal de supervisión. Aunque las mujeres recibían una asignación monetaria que se registraba formalmente como salario en los libros contables, este monto representaba una fracción mínima del ingreso total generado por cada estación. Del salario base nominal se deducían automáticamente gastos médicos, costos de manutención calculados según tablas oficiales, gastos de transporte desde el lugar de origen y una categoría amplia denominada servicios administrativos que incluía supervisión, seguridad y gestión burocrática. Estas deducciones reducían sistemáticamente la cantidad efectivamente recibida a menos del 10% de los ingresos totales generados por la actividad de cada mujer. Cadenas invisibles, reclutamiento forzado y transporte masivo. La obtención masiva de mujeres para alimentar el sistema de confort requirió la construcción de una red operativa de alcance continental que funcionaba como extensión directa del aparato estatal japonés. Esta maquinaria de reclutamiento forzado combinaba estructuras militares, administraciones coloniales, redes de inteligencia e intermediarios civiles en una operación de escala industrial que operaba con procedimientos documentados, rutas establecidas y objetivos cuantitativos específicos que se revisaban y ajustaban según las necesidades cambiantes del esfuerzo bélico. El reclutamiento masivo y sistemático comenzó formalmente a mediados de la década de 1930, cuando la expansión acelerada del sistema superó completamente la capacidad de las redes de prostitución existentes en Japón y sus territorios controlados. El Ministerio del Ejército emitió una circular oficial que autorizaba formalmente a contratistas designados a organizar y gestionar el desplazamiento masivo de mujeres desde territorios bajo control o influencia japonesa. Esta directiva, titulada oficialmente Lineamientos para el suministro de servicios complementarios, establecía el marco legal aparente para operaciones que, en la práctica diaria, se basaban fundamentalmente en coerción sistemática, manipulación deliberada de información y explotación calculada de condiciones de vulnerabilidad social y económica. Los convenios de reclutamiento constituyeron la fachada administrativa central que proporcionaba legitimidad aparente a las operaciones de captura masiva. Estos documentos, presentados formalmente como contratos laborales legítimos, ofrecían empleo remunerado en fábricas de municiones, hospitales militares o restaurantes del ejército en territorios ocupados. Sin embargo, la documentación interna recuperada en años posteriores revela que estos convenios eran deliberadamente vagos en sus especificaciones. Carecían de cláusulas claras sobre condiciones reales de trabajo, horarios, ubicación específica del empleo o mecanismos de comunicación con familiares, y en la mayoría de casos documentados se firmaban bajo presión directa o mediante engaños explícitos sobre la naturaleza real del trabajo ofrecido.
Las operaciones de reclutamiento utilizaban estrategias diferenciadas según el territorio específico y las circunstancias locales predominantes. En áreas rurales empobrecidas, especialmente en Corea y las regiones más pobres de China, los agentes explotaban sistemáticamente la desesperación económica de familias campesinas mediante promesas de salarios que permitirían no solo la supervivencia, sino el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de parientes dependientes. Estas promesas incluían frecuentemente ofertas de educación para hermanos menores, atención médica para familiares enfermos o mejoras en vivienda y tierras de cultivo. En zonas urbanas, las operaciones empleaban métodos más directos que incluían detenciones arbitrarias bajo acusaciones completamente fabricadas, vagancia, prostitución ilegal, ausencia de documentación familiar adecuada o asociación con elementos subversivos antijaponeses. Estas detenciones eran realizadas por unidades locales de la Kempeitai o por fuerzas policiales auxiliares entrenadas específicamente para identificar y capturar mujeres que cumplían criterios predeterminados de edad, apariencia física y ausencia de conexiones familiares o sociales que pudieran generar investigaciones o resistencia significativa. La policía colonial japonesa en Corea y Taiwán desempeñó un papel absolutamente central en estas operaciones sistemáticas. El Departamento de Control Social en Keijo mantenía archivos detallados y constantemente actualizados de mujeres en situación de vulnerabilidad social, económica o familiar que servían efectivamente como catálogos de selección para operaciones de reclutamiento. Estas bases de datos incluían información personal completa: nombres, edades, composición familiar, situación económica, nivel educativo, conexiones sociales, y evaluaciones sobre la probabilidad de resistencia o denuncia en caso de desaparición. Una vez identificadas y seleccionadas, las mujeres eran transferidas formalmente a empresas de transporte y formación que funcionaban como fachadas administrativas completamente controladas por el ejército imperial. Estas empresas proporcionaban la cobertura burocrática necesaria para gestionar traslados masivos sin generar sospechas en la población civil o llamar la atención de observadores internacionales potenciales. En territorios ocupados como Filipinas, Birmania, Indonesia y Malasia, las operaciones se coordinaban directamente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que mantenía redes de inteligencia sofisticadas con agentes locales reclutados entre colaboradores, antiguos funcionarios coloniales, comerciantes dependientes del favor japonés y elementos criminales locales dispuestos a cooperar a cambio de protección o beneficios económicos. Estos informantes y colaboradores tenían la responsabilidad específica de identificar comunidades rurales con alta vulnerabilidad estructural, aldeas empobrecidas por la guerra, áreas con escasez crítica de hombres adultos debido a reclutamiento militar o ejecuciones, regiones donde la presencia militar japonesa era limitada y la resistencia organizada mínima, y poblaciones con tradiciones culturales que facilitaran la aceptación de autoridad externa o el sometimiento de mujeres jóvenes a decisiones familiares o comunitarias. La cooptación sistemática de autoridades locales fue absolutamente esencial para el funcionamiento eficiente del sistema de reclutamiento. En Corea, los alcaldes de pueblo y funcionarios administrativos locales eran instruidos regularmente para convocar reuniones comunitarias donde se presentaban oportunidades laborales que eran completamente falsas pero presentadas con documentación oficial aparentemente legítima. Las familias eran presionadas mediante una combinación calculada de promesas económicas atractivas y amenazas implícitas o explícitas sobre las consecuencias potenciales de no cooperar con las autoridades japonesas o de ser identificadas como elementos no colaborativos con el esfuerzo de guerra imperial. Los intermediarios civiles operaban como el vínculo operativo crucial entre las estructuras militares centralizadas y las comunidades locales dispersas. Estos agentes, frecuentemente reclutados entre elementos marginales de la sociedad local, gestionaban listas detalladas y constantemente actualizadas que incluían nombres completos, edades exactas, situación familiar específica, evaluaciones sobre apariencia física y, crucialmente, análisis sobre la capacidad probable de resistencia física o psicológica de cada mujer identificada como objetivo potencial.
Estas listas se enviaban sistemáticamente a oficinas militares regionales para aprobación formal en un proceso completamente jerarquizado que ascendía desde el nivel local hasta los comandos de zona militar correspondientes. Ejército Expedicionario de China, Fuerzas del Sur, Ejército del Kwantung y otros comandos principales responsables de teatros específicos de operación. La centralización del proceso garantizaba coordinación eficiente, evitaba duplicación de esfuerzos y permitía ajustar las operaciones según las necesidades cambiantes de personal femenino en diferentes zonas de guerra. En casos abundantemente documentados, mujeres menores de edad eran sistemáticamente registradas como adultas para cumplir con los requisitos formales del sistema militar relacionados con edad mínima para trabajo en instalaciones sensibles. Esta falsificación documental masiva era coordinada directamente desde oficinas administrativas militares especializadas y ejecutada por personal burocrático que había recibido entrenamiento específico en técnicas de falsificación y manejo de documentación oficial. El transporte de las mujeres hacia sus destinos finales funcionaba como una operación logística militar completamente estándar, gestionada directamente por el Departamento de Transporte del Ejército mediante utilización de trenes militares especiales y embarcaciones civiles requisadas y puestas bajo control estricto de la Marina Imperial. Cada convoy incluía personal de la Kempeitai como escolta de seguridad armada, y en trayectos prolongados que podían durar varias semanas, médicos militares responsables de mantener la condición física del cargamento humano durante traslados que frecuentemente incluían condiciones de hacinamiento, alimentación inadecuada y exposición a enfermedades. Las mujeres eran organizadas sistemáticamente en grupos según nacionalidad y destino asignado, recibiendo números de identificación que reemplazaban completamente sus nombres durante todo el proceso de transporte. Este sistema de codificación numérica impedía cualquier forma de comunicación externa, identificación personal o apelación durante el traslado. Los registros eran verificados meticulosamente en cada punto de control a lo largo de las rutas, y toda la operación estaba diseñada específicamente para eliminar cualquier posibilidad de fuga, resistencia organizada o comunicación con familiares o autoridades externas al sistema. Las rutas de transporte se establecieron como corredores logísticos permanentes que conectaban eficientemente los centros de reclutamiento con las zonas de operaciones militares. Desde Corea, la ruta principal y más utilizada partía del puerto de Pusan hacia Shimonoseki en el territorio japonés principal, continuaba por tierra hasta Hiroshima, donde se realizaba procesamiento adicional de documentación, y luego por vía marítima hacia destinos finales en el sudeste asiático, especialmente Filipinas, Indonesia y Birmania. Desde Taiwán, los embarques masivos salían regularmente del puerto de Keelung hacia Nagasaki, desde donde las mujeres eran redistribuidas hacia múltiples destinos. Filipinas para instalaciones en las principales ciudades ocupadas, Borneo para estaciones asociadas con operaciones de extracción de recursos naturales, y las Indias Orientales holandesas para apoyar la expansión militar japonesa en el archipiélago indonesio. El sistema de transporte continental utilizaba intensivamente la red ferroviaria japonesa existente y las líneas ferroviarias construidas específicamente en territorio ocupado para apoyo de operaciones militares. Los trenes especiales partían regularmente desde centros de procesamiento en ciudades como Nankín, Qingdao y Pekín, hacia puertos estratégicos como Dalian y Qingdao, desde donde las mujeres eran embarcadas sistemáticamente hacia destinos finales en el Pacífico, incluyendo instalaciones en islas ocupadas como Rabaul, Truk y múltiples bases en las cadenas de islas del Pacífico central y occidental. Entre 1937 y 1944 se documentaron oficialmente más de 500 viajes de transporte masivo específicamente dedicados al movimiento de mujeres para el sistema de confort, con un promedio cuidadosamente calculado de 200 a 400 mujeres por convoy, dependiendo de la capacidad de transporte disponible y las necesidades específicas de personal en los destinos finales. El año de mayor actividad fue 1942, cuando se registraron aproximadamente 80.000 desplazamientos individuales documentados solamente desde Corea y Manchuria hacia zonas de operación en el sudeste asiático y el Pacífico.
La asignación final de las mujeres a estaciones específicas seguía criterios estrictamente militares desarrollados por planificadores logísticos especializados. La demanda de tropas en diferentes teatros de operación determinaba las prioridades de distribución, con regiones de alta concentración militar recibiendo refuerzos constantes de personal femenino según cronogramas establecidos que coordinaban las llegadas con rotaciones programadas de unidades militares. El nivel de riesgo operativo en diferentes zonas influía directamente en el tipo de mujeres asignadas según evaluaciones de capacidad física y resistencia psicológica. Las más jóvenes y aquellas evaluadas como físicamente más resistentes eran típicamente destinadas a estaciones de retaguardia donde la demanda era más intensa y sostenida, mientras que aquellas de mayor edad o con experiencia previa en el sistema eran frecuentemente enviadas a zonas de combate activo o instalaciones móviles donde las condiciones eran más peligrosas pero la utilización podía ser menos intensiva. Las consideraciones étnicas y lingüísticas también determinaban las asignaciones finales según políticas establecidas que buscaban facilitar el control y reducir la probabilidad de resistencia organizada o intentos de escape. Se prefería que las mujeres pudieran comunicarse en el idioma local cuando eran destinadas a territorios ocupados, facilitando su integración en el sistema local y reduciendo las posibilidades de malentendidos que pudieran generar conflictos o interrupciones operativas. Las mujeres coreanas eran frecuentemente asignadas a estaciones en Corea o Manchuria donde su conocimiento del idioma y las costumbres locales facilitaba el control, mientras que las mujeres chinas permanecían generalmente en territorio chino continental, donde podían ser utilizadas más eficientemente. Las mujeres de Filipinas, Indonesia y otros territorios del sudeste asiático eran típicamente retenidas en sus regiones de origen donde su conocimiento de idiomas locales y condiciones geográficas las hacía más valiosas para operaciones específicas. Burocracia del abuso, el Estado como administrador del cuerpo. El sistema de mujeres de confort operaba como una función administrativa completamente integrada del Estado japonés, coordinada entre múltiples ministerios y supervisada por estructuras burocráticas especializadas que trataban la explotación sexual masiva como cualquier otra responsabilidad gubernamental rutinaria. Esta institucionalización profunda dentro del aparato estatal demuestra de manera concluyente que no fue una aberración marginal o secreta de la guerra, sino una política oficial implementada con la misma meticulosidad administrativa que caracterizaba otras funciones centrales del gobierno durante el período bélico. La coordinación interministerial funcionaba a través de correspondencia oficial regular y sistemática entre el Ministerio del Ejército, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Salud Pública, cada uno con responsabilidades específicas claramente definidas y formalmente asignadas. El Ministerio del Ejército gestionaba todos los aspectos relacionados con logística operativa, seguridad de las instalaciones, transporte de personal y coordinación con unidades militares usuarias del sistema. El Ministerio de Salud establecía y supervisaba el cumplimiento de protocolos sanitarios, gestionaba el suministro de medicamentos y equipamiento médico y coordinaba la formación de personal médico especializado asignado a las estaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores proporcionaba cobertura diplomática esencial en territorios ocupados, gestionaba las relaciones con administraciones coloniales locales y coordinaba con redes de inteligencia para identificar y neutralizar posibles fuentes de resistencia o exposición internacional. Las reuniones de coordinación entre representantes ministeriales se realizaban con regularidad mensual establecida y quedaban completamente documentadas mediante actas oficiales detalladas que incluían listas de asistencia con nombres y cargos de los participantes, resúmenes de temas tratados con decisiones específicas adoptadas, cronogramas de implementación para nuevas políticas y asignación de responsabilidades para el seguimiento de decisiones tomadas. Cada ministerio designaba funcionarios especializados de alto nivel como responsables permanentes de la implementación y seguimiento de las políticas relacionadas con el sistema, creando efectivamente una estructura burocrática permanente y especializada dedicada exclusivamente a gestionar todos los aspectos de la explotación sexual institucionalizada.
Las órdenes operativas dirigidas específicamente a las estaciones de confort eran emitidas regularmente por los comandos regionales correspondientes según el teatro de operaciones militar relevante. El Ejército Expedicionario de China, las Fuerzas del Sur responsables del Sudeste Asiático, el Ejército del Kwantung en Manchuria y otros comandos principales tenían autoridad establecida para determinar el tamaño óptimo de las instalaciones bajo su jurisdicción, establecer el número específico de mujeres requerido según las necesidades de las tropas bajo su comando, definir directrices detalladas sobre gestión operativa diaria y coordinar la rotación de personal según cronogramas que optimizaran la eficiencia del sistema. Estas órdenes se actualizaban sistemáticamente con frecuencia mínima mensual, especialmente en zonas con fluctuaciones significativas en el despliegue de tropas debido a operaciones militares activas, rotaciones programadas de unidades o cambios en la situación táctica local. Cada documento oficial incluía anexos técnicos detallados con tablas de distribución de personal, códigos de identificación específicos para cada estación bajo jurisdicción del comando emisor, parámetros cuantitativos de rendimiento operativo que debían cumplirse y sistemas de reporte que permitían supervisión centralizada del cumplimiento de directivas. Las mujeres eran referenciadas en toda esta documentación oficial mediante números de serie y categorías funcionales predeterminadas, tratadas administrativamente como equipamiento militar especializado dentro del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos y Materiales del Ejército Imperial. Esta despersonalización sistemática facilitaba el procesamiento burocrático al eliminar consideraciones individuales que pudieran complicar la gestión eficiente del sistema como operación logística. El sistema de auditorías militares aplicado sistemáticamente a todas las estaciones de confort seguía exactamente los mismos procedimientos estandarizados utilizados para auditar cualquier otra unidad logística del Ejército Imperial. Inspectores especializados con formación en contabilidad militar realizaban visitas trimestrales obligatorias que incluían revisión exhaustiva y detallada de todos los registros financieros generados por cada instalación, control minucioso de inventarios médicos y alimentarios con verificación de existencias contra registros de consumo, evaluación cuantitativa de horas de servicio efectivas prestadas durante el periodo auditado y verificación del cumplimiento estricto de normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud. Los informes de auditoría generados por estas inspecciones eran sistemáticamente centralizados en oficinas administrativas regionales especializadas y posteriormente consolidados en reportes comprensivos que se enviaban regularmente al cuartel general para revisión por el alto mando. Un ejemplo específico y bien documentado de 1942 muestra la aplicación simultánea de auditorías a 63 estaciones activas en territorio chino, con informes individualizados para cada instalación que incluían el nombre y rango del auditor militar responsable, métricas cuantitativas de productividad con comparaciones contra estándares establecidos, análisis detallado de costos operativos con identificación de ineficiencias y recomendaciones específicas para optimización del sistema en cada ubicación. Los resultados de estas auditorías determinaban directamente decisiones operativas importantes como clausura de instalaciones que mostraban rendimiento persistentemente bajo, asignación de recursos adicionales para estaciones que demostraban alta eficiencia y potencial de expansión, redistribución estratégica de personal femenino entre diferentes ubicaciones para optimizar utilización y modificaciones en protocolos operativos para mejorar productividad general. El sistema funcionaba completamente bajo criterios rigurosos de eficiencia económica y operativa, completamente comparables a los aplicados en cualquier empresa estatal o unidad militar especializada. La gestión financiera del sistema incluía nóminas oficiales formales para las mujeres, supervisadas directamente por la rama contable especializada del Ejército Imperial, según protocolos establecidos para personal civil empleado por el aparato militar. Aunque el salario nominal asignado era deliberadamente mínimo, su registro formal y sistemático en los libros contables oficiales del Ejército legitimaba administrativamente todo el sistema como una relación laboral aparentemente normal, proporcionando cobertura legal para operaciones que de otra manera habrían sido claramente identificables como esclavitud. Del salario base nominal asignado se deducían automáticamente múltiples categorías de gastos,
Costos de manutención calculados según tablas oficiales que frecuentemente sobreestimaban los costos reales, gastos médicos que incluían tanto tratamiento de enfermedades como exámenes preventivos obligatorios, costos de transporte desde el lugar de origen que se cargaban retroactivamente a las mujeres sin su conocimiento o consentimiento, y una categoría amplia y deliberadamente vaga denominada servicios administrativos que incluía supervisión, seguridad, gestión burocrática y otros gastos operativos generales. Estas deducciones sistemáticas reducían la cantidad efectivamente recibida a una fracción simbólica, frecuentemente menos del 5% de los ingresos totales generados por cada mujer. En casos específicos y bien documentados, se realizaban transferencias bancarias regulares a familiares de las mujeres, principalmente en Corea y Taiwán, operaciones que requerían aprobación específica de oficiales administrativos de nivel medio y verificación rigurosa de la identidad del receptor mediante documentación oficial. La supervisión de estas transacciones incluía censura sistemática de toda correspondencia enviada o recibida, inspección de direcciones postales para verificar la veracidad de información familiar y visitas domiciliarias periódicas de verificación realizadas por agentes coloniales locales para confirmar que los fondos eran recibidos y utilizados según las expectativas del sistema. Las cuentas bancarias asociadas al sistema utilizaban sistemáticamente códigos numéricos complejos para ocultar completamente los nombres reales de las beneficiarias y estaban vinculadas exclusivamente a entidades financieras militares como el Banco Militar de Japón o sucursales especialmente autorizadas del Banco Yokohama Specie Bank. Esta estructura financiera formal proporcionaba legitimidad burocrática adicional al sistema mientras facilitaba el control estatal absoluto sobre cualquier transacción monetaria relacionada, permitiendo supervisión completa de flujos financieros y detección inmediata de cualquier irregularidad o intento de utilizar el sistema financiero para comunicación no autorizada. El personal médico y administrativo asignado permanentemente a cada estación formaba parte integral y formal de la estructura militar con rangos, responsabilidades y líneas de autoridad claramente establecidas. Además de médicos con formación especializada en medicina tropical y enfermedades venéreas y enfermeros entrenados en procedimientos ginecológicos básicos, cada instalación incluía inspectores sanitarios responsables de verificar cumplimiento de protocolos de higiene, farmacéuticos militares encargados de gestionar suministros médicos, auxiliares de intendencia responsables de logística básica y escribientes militares especializados en documentación médica y administrativa. Este personal tenía la responsabilidad formal de generar reportes detallados y regulares sobre múltiples aspectos operativos que se enviaban sistemáticamente al Departamento de Sanidad del Ejército. Número de exámenes médicos realizados durante cada período de reporte, tipos y cantidades de tratamientos aplicados con evaluación de eficacia, detección y control de infecciones con análisis de tendencias, disponibilidad de medicamentos esenciales con solicitudes de reabastecimiento y evaluación general de la capacidad operativa de las mujeres bajo supervisión con proyecciones sobre productividad futura. Los informes médicos seguían formatos completamente estandarizados establecidos específicamente por el Departamento de Sanidad del Ejército y se integraban automáticamente al Sistema de Información Médica Militar General, tratando la salud de las mujeres en las estaciones como un aspecto más de la medicina militar preventiva. Las instalaciones eran inspeccionadas regularmente cada 30 a 45 días por delegados médicos itinerantes especializados que verificaban el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios establecidos y evaluaban la eficacia de los tratamientos preventivos aplicados según estándares médicos militares. Los informes de campo producidos sistemáticamente por cada estación constituían herramientas fundamentales de evaluación operativa que incluían análisis cuantitativos de eficiencia con métricas específicas, evaluaciones conductuales detalladas de las mujeres bajo supervisión y recomendaciones específicas de mejoras para optimizar operaciones. Estos documentos medían aspectos operativos como frecuencia de utilización por periodos específicos, duración promedio de servicios prestados, porcentaje de utilización de métodos preventivos distribuidos, comportamiento disciplinario de las mujeres con identificación de problemas recurrentes y evaluación de actitud hacia el personal de supervisión con recomendaciones para manejo de casos problemáticos.
Evidencia en llamas, el plan para borrar toda huella. La rendición incondicional de Japón, el 15 de agosto de 1945, activó inmediatamente una de las operaciones de encubrimiento más sistemáticas y coordinadas de la historia moderna. En cuestión de horas después del anuncio imperial, el alto mando había iniciado un programa meticulosamente planificado de destrucción masiva de evidencia, diseñado específicamente para eliminar cualquier rastro documental del sistema de mujeres de confort antes de que las fuerzas aliadas pudieran acceder a archivos militares y gubernamentales. Esta operación no fue una reacción improvisada al pánico de la derrota, sino la implementación de un plan de contingencia cuidadosamente preparado para proteger al Estado japonés de futuras consecuencias legales, políticas y diplomáticas. El 18 de agosto de 1945, apenas 72 horas después del anuncio de rendición, el Estado Mayor Imperial emitió órdenes operativas de máxima prioridad dirigidas simultáneamente a todas las unidades militares desplegadas en el exterior, incluyendo las fuerzas estacionadas en China, el sudeste asiático, las islas del Pacífico y todas las instalaciones en territorio japonés que mantuvieran documentación relacionada con el sistema. Los métodos de destrucción fueron cuidadosamente estandarizados y distribuidos a todas las unidades para garantizar la eliminación completa y verificable de la evidencia. La incineración en tambores metálicos dentro de los cuarteles se convirtió en el procedimiento más común y sistemático, complementado por el uso intensivo de trituradoras manuales para documentos considerados especialmente sensibles y el vertido organizado de archivos completos en ríos, canales y puertos cercanos a las instalaciones militares. Las operaciones de destrucción se realizaron bajo supervisión directa de oficiales de alto rango que debían certificar la eliminación completa de materiales asignados y reportar el cumplimiento de las órdenes a sus superiores inmediatos. La operación fue tan sistemática, coordinada y eficiente que investigadores posteriores del SCAP estimaron conservadoramente que más del 90% de los registros originales relacionados directa o indirectamente con el sistema de mujeres de confort desaparecieron completamente durante las 3 semanas inmediatamente siguientes a la rendición. Sin embargo, la eficacia de esta destrucción masiva no fue absoluta debido a factores operativos que los planificadores japoneses no pudieron controlar completamente: la velocidad inesperada del avance aliado en ciertos teatros de operaciones, especialmente en el Pacífico, donde algunas instalaciones fueron ocupadas antes de que el personal japonés pudiera completar la destrucción de archivos. Tropas estadounidenses, australianas y británicas que ocuparon instalaciones militares abandonadas en diferentes ubicaciones lograron recuperar fragmentos significativos de documentación que los oficiales japoneses no habían logrado destruir debido a la rapidez de los eventos o a limitaciones logísticas en zonas de combate activo. En Rabaul, Papua Nueva Guinea, soldados australianos encontraron y preservaron listados parciales pero detallados de rotaciones de mujeres, acompañados por formularios contables completos y órdenes de transporte ferroviario que proporcionaban evidencia directa e incontrovertible del funcionamiento del sistema como operación militar formal. En Saigón, las tropas británicas que ocuparon las instalaciones administrativas japonesas requisaron manuales operativos completos de una estación fija que incluían protocolos extraordinariamente detallados para inspecciones médicas, sistemas de turnos, procedimientos disciplinarios y estructuras de comando que demostraban la integración completa del sistema en la organización militar japonesa. En Corea, los documentos recuperados en Keijo, actual Seúl, por fuerzas del SCAP, contenían información invaluable sobre las redes de reclutamiento, incluyendo listas nominales de contratistas civiles, información sobre empresas fachada vinculadas directamente al sistema y registros detallados de transacciones bancarias realizadas a través del Yokohama Specie Bank, que demostraban el financiamiento gubernamental del sistema y su integración en la estructura fiscal del Estado japonés. Estos archivos recuperados fueron cuidadosamente preservados y transferidos a centros de documentación aliados especializados, donde permanecen hasta hoy como fuentes fundamentales para la investigación histórica del sistema. Su preservación en instituciones como el Archivo Nacional de Estados Unidos, el Archivo Conmemorativo de Guerra Australiano y archivos militares británicos
Proporcionó las bases documentales que décadas más tarde permitirían a investigadores independientes reconstruir aspectos cruciales de la estructura y funcionamiento del sistema de mujeres de confort. Paralelamente a la destrucción sistemática de documentos, el alto mando implementó procedimientos igualmente meticulosos para eliminar o confundir la identidad operacional de mujeres supervivientes y colaboradores civiles que pudieran servir como testigos en futuros procesos judiciales. Muchas mujeres que sobrevivieron al sistema fueron obligadas bajo amenazas a adoptar nuevas identidades mediante la emisión de documentos de identidad completamente falsificados, o fueron registradas deliberadamente como repatriadas sin documentación oficial en los archivos de puertos japoneses como Moji, Sasebo y Maizuru, donde se procesaba el retorno masivo de civiles y militares desde territorios ocupados. Este procedimiento tenía el objetivo doble de borrar cualquier rastro burocrático de su participación en el sistema y de dificultar enormemente futuras investigaciones o demandas legales que pudieran intentar establecer la identidad de víctimas específicas o documentar casos individuales de explotación. La creación deliberada de confusión documental sobre identidades fue una estrategia calculada para hacer prácticamente imposible la reconstrucción posterior de casos específicos que pudieran utilizarse en procesos legales. En territorios como Filipinas e Indonesia, informes confidenciales del SCAP documentan abundantes casos de repatriaciones clandestinas realizadas a través de rutas navales completamente no oficiales que evitaban los puntos de control aliados establecidos para procesar el retorno de personal japonés. Estas operaciones estaban dirigidas por oficiales japoneses que permanecían en territorio ocupado después de la rendición oficial y que embarcaban secretamente a las mujeres en convoyes logísticos destinados oficialmente al retorno de tropas japonesas, pero que en realidad funcionaban como rutas de evacuación encubierta diseñadas específicamente para eliminar testigos potenciales del sistema. La eliminación de testigos incluyó métodos considerablemente más drásticos que el simple ocultamiento de identidades o la repatriación clandestina. Informes de inteligencia militar británica de 1946 registran múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales de personal intermedio que había participado directamente en la gestión del sistema, burócratas de nivel medio que habían procesado documentación de reclutamiento, médicos civiles que habían participado en exámenes médicos y colaboradores locales que poseían conocimiento detallado de las operaciones y que podrían haber sido utilizados como testigos clave en futuros procesos judiciales contra responsables de alto nivel. En Birmania y Malasia, agentes de inteligencia británicos documentaron cuidadosamente la desaparición sistemática de civiles que habían colaborado activamente con las autoridades japonesas en el reclutamiento y transporte de mujeres. Estas eliminaciones fueron ejecutadas por exoficiales japoneses que permanecían clandestinamente en territorio ocupado después de la rendición oficial y que operaban en células pequeñas y compartimentadas para borrar cualquier rastro que pudiera conducir a responsabilidades legales futuras o que pudiera comprometer a figuras de alto nivel del antiguo régimen. Las misiones diplomáticas japonesas en el sudeste asiático recibieron instrucciones específicas y detalladas del Ministerio de Asuntos Exteriores para negar categóricamente cualquier implicación oficial del gobierno japonés en la operación de burdeles militares, caracterizando cualquier actividad relacionada como iniciativas privadas de empresarios civiles que habían operado sin autorización o conocimiento gubernamental. Las embajadas y consulados en Yakarta, Manila, Rangún y Bangkok implementaron protocolos sistemáticos para destruir libros completos de registro de visados temporales, contratos laborales expedidos desde Japón y cualquier documentación migratoria que pudiera vincular oficialmente al gobierno japonés con el transporte masivo de mujeres hacia zonas militares. Telegramas internos del Ministerio de Exteriores, algunos de los cuales sobrevivieron a la destrucción, instruían específicamente al personal consular a restringir severamente el acceso de investigadores aliados a archivos migratorios y a cerrar preventivamente secciones enteras de archivo antes de la llegada de equipos de inspección del SCAP. Algunas embajadas llegaron al extremo de clausurar temporalmente sus operaciones administrativas completas, alegando daños de guerra o problemas de seguridad, para evitar cualquier inspección de sus registros durante los meses críticos inmediatamente posteriores a la rendición.
La operación de encubrimiento incluyó específicamente el uso sistemático de fondos reservados del Tesoro Militar para financiar el silenciamiento de implicados mediante pagos directos y otras formas de compensación económica. Un informe financiero interno de octubre de 1945, preservado accidentalmente en archivos del Ministerio de Finanzas japonés, confirma que una porción significativa del presupuesto militar de 1945 emergencia fue desviada hacia un programa especial denominado oficialmente Presupuesto de Terminación de Operaciones Complementarias, que financió pagos únicos sustanciales a intermediarios civiles, liquidaciones contractuales aceleradas de empresas fachada y compensaciones especiales a oficiales específicos para garantizar su silencio permanente sobre su participación en el sistema. Los registros financieros parciales que sobrevivieron muestran al menos 12 transferencias bancarias significativas realizadas durante noviembre de 1945 a cuentas privadas en bancos de Osaka y Kobe, utilizadas por contratistas civiles que habían participado activamente en el sistema en Corea y China continental. También se documentan pagos sustanciales a 2 empresas de transporte marítimo que habían gestionado rutas regulares desde Formosa y Manchuria, aparentemente como compensación por la clausura abrupta de sus operaciones y por su compromiso explícito de no cooperar con investigaciones futuras de autoridades aliadas o internacionales. Justicia omitida, la impunidad construida tras la guerra. La impunidad para los crímenes del sistema de mujeres de confort no fue fruto del desconocimiento ni de limitaciones técnicas del derecho internacional de posguerra. Fue el resultado de decisiones conscientes y estratégicas tomadas por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, especialmente Estados Unidos. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, TMILE, creado para juzgar los crímenes de guerra japoneses, contaba con un marco legal suficientemente amplio para incluir el sistema de confort bajo categorías como esclavitud, deportación forzada y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, optó deliberadamente por no hacerlo. Mientras algunos crímenes sexuales, como las violaciones masivas durante la masacre de Nankín, sí fueron procesados, estos se trataron como acciones individuales y no como parte de una política estatal. En contraste, el sistema de mujeres de confort, pese a su naturaleza sistemática y su implementación oficial, fue completamente excluido del proceso judicial. Los archivos desclasificados décadas después confirman que los fiscales del tribunal consideraron incluir estos crímenes, pero lo descartaron por razones políticas, alegando falta de definición jurídica adecuada, cuando en realidad primaron los intereses geoestratégicos de la Guerra Fría. Estados Unidos necesitaba reconstruir Japón rápidamente como aliado frente a la amenaza comunista, y eso implicaba mantener intacta gran parte de su aparato administrativo y militar, incluidos muchos de los responsables directos del sistema de confort. Para garantizar esa cooperación, se protegió activamente a oficiales japoneses, evitando su extradición a países como Corea del Sur o Filipinas, que sí tenían intención de juzgarlos. Algunos de estos individuos fueron utilizados como informantes en operaciones de inteligencia a cambio de inmunidad de facto. Esta protección también tuvo dimensión diplomática. Documentos del Departamento de Estado y actas de reuniones bilaterales revelan negociaciones donde la exclusión del tema fue intercambiada por compromisos de cooperación militar. Tras la restauración de la soberanía japonesa en 1951, el nuevo marco legal interno bloqueó todo acceso a justicia para las víctimas. Leyes como la de compensación a veteranos omitieron deliberadamente a las mujeres esclavizadas, y el Código Civil reformado introdujo prescripciones legales que impedían demandas por hechos anteriores a 1945. Los tribunales japoneses rechazaron sistemáticamente todas las demandas civiles de las víctimas, alegando que los tratados bilaterales firmados, como el Tratado de Normalización con Corea del Sur en 1965, ya habían resuelto el asunto diplomáticamente. Sin embargo, muchos de estos tratados se firmaron bajo presión y sin que los gobiernos asiáticos tuvieran acceso completo a la información sobre el sistema de confort. Esta estructura creó un círculo cerrado. Sin reconocimiento judicial no había demandas viables, y sin demandas exitosas no se generaba precedente legal ni internacional. A partir de los años 90, la desclasificación de archivos reveló la magnitud del encubrimiento.
Instrucciones explícitas del SCAP, Comando Aliado de Ocupación, listas de víctimas y perpetradores omitidas deliberadamente, y reportes internos que evaluaban los riesgos de procesar estos crímenes confirmaron que la impunidad fue una política sostenida. Algunos exadministradores del sistema incluso fueron reubicados con nuevas identidades y ocuparon cargos relevantes en el gobierno y el sector privado del Japón de posguerra. Ante la presión internacional, el gobierno japonés adoptó una estrategia de reconocimiento limitado. En 1992 admitió parcialmente la existencia del sistema, pero evitó usar el término esclavitud sexual y prefirió eufemismos como reclutamiento inapropiado. Se creó entonces el Asian Women's Fund, 1995 a 2001, un mecanismo de compensación indirecta financiado con aportes privados y sin responsabilidad legal del Estado. Muchas organizaciones de víctimas lo rechazaron por considerarlo una maniobra para evitar reparaciones reales. Los tratados firmados posteriormente con países como Filipinas, Indonesia, Taiwán y Holanda incluyeron cláusulas donde las víctimas renunciaban expresamente a toda reclamación futura. Las compensaciones ofrecidas fueron limitadas y siempre presentadas como gestos humanitarios, no como admisión de crímenes de Estado. En definitiva, la impunidad del sistema de mujeres de confort fue el resultado de una estrategia coordinada que combinó intereses geopolíticos, decisiones jurídicas restrictivas y silencios administrativos. Todo ello priorizó la estabilidad del orden internacional de posguerra sobre los derechos de las víctimas de uno de los crímenes más sistemáticos del siglo XX.